Heredabilidad. En esta clase vamos a ver cómo se puede estimar y el empleo de la heredabilidad en el mejoramiento genético vegetal. En el mejoramiento genético vegetal, el uso principal de la heredabilidad es la predicción del éxito de la selección. La heredabilidad es definida como la proporción de la varianza fenotípica que es atribuida a efectos genéticos. Para calcular y cuantificar la heredabilidad de un carácter cuantitativo, es necesario conocer qué proporción de la variación fenotípica observable en un carácter en una determinada población es debida a diferencias genéticas entre los individuos, y también qué parte de esa variación es debida a efectos ambientales. Con esas dos estimaciones podemos calcular por distintos métodos la heredabilidad de un carácter determinado. La heredabilidad es un cociente entre varianzas. Varianzas debido a las diferencias genéticas entre los individuos dentro de una población, más las varianzas ambientales, más la varianza de la interacción genotipo-ambiente. Con estos parámetros podemos estimar la heredabilidad de un carácter. Una vez que tenemos estimados los componentes de la varianza, podemos estimar la heredabilidad, en este caso en sentido amplio, porque consideramos la varianza genética total con relación a la varianza fenotípica, lo cual nos da una primera aproximación de la heredabilidad. Si consideramos casos extremos en que la varianza genética sea cero, por ejemplo, dentro de una línea pura en la cual todos los individuos son genéticamente iguales, la heredabilidad sería cero. Si por el contrario no hay influencia ambiental, o sea, la varianza ambiental es cero, la heredabilidad va a tender a 1, pero estos son casos extremos. El rango de la heredabilidad, en teoría, va entre 0 y 1. Sin embargo, en la práctica, cuando uno observa un carácter cuantitativo en una población heterogénea, con variación genética, directamente no se puede estimar ni la varianza genética ni la varianza ambiental. Lo observable es la variación fenotípica. Para poder estimar estos componentes de la varianza y por ende poder estimar la heredabilidad, en este caso en sentido amplio, debo tratar de eliminar una de esas componentes o hacerla constante. En ese caso, la varianza fenotípica observable daría una estimación de la componente no eliminada. A campo, es prácticamente imposible eliminar la variación ambiental entre los individuos que componen una población, pero puedo eliminar la variación genética en los siguientes casos. Si consideramos una sola línea altamente endogámica, la variación entre los individuos que pertenecen a esa línea es eminentemente ambiental, dado que los individuos son totalmente homocigotas e iguales. En una F1, o sea, un híbrido simple proveniente de dos líneas muy endogámicas, en este caso los individuos son altamente heterocigotas, pero su condición es igual en todos los individuos que componen ese híbrido. Por lo tanto, la variación genética entre plantas pertenecientes a la F1 es solamente ambiental. Lo mismo pasa con los individuos que pertenecen a un clon, que fue obtenido y propagado a partir de un solo individuo. Los individuos de este tipo, clonales,
son altamente heterocigotas, pero también cada uno es igual al otro individuo porque derivan de la misma madre o de la misma planta donde se obtuvieron los clones. En este caso, la variación fenotípica observada y calculada en los genotipos anteriores, en esos tres casos, es una estimación de la varianza ambiental, ya que genotípicamente todos los individuos son iguales. Si yo a esa estimación de la varianza ambiental se la resto a una variación fenotípica observable en una población genéticamente heterogénea y como una F2, entonces podría estimar la varianza genética, dado que en la F2, que es una población altamente heterocigota, tengo los dos tipos de variación ambiental y variación genética. Si le resto la variación estimada, como vimos anteriormente, voy a tener una estimación del valor de la varianza genética y con eso puedo calcular la heredabilidad en sentido amplio. Mido un carácter cuantitativo cualquiera en las líneas parentales, el padre 1, el padre 2 y en sus generaciones subsiguientes, la F1 producto del cruzamiento de ambos padres y la F2 producto del intercruzamiento o autofecundación de la F1, yo puedo calcular la varianza ambiental como el promedio de las varianzas de las generaciones no segregantes, el padre 1, el padre 2 y la F1, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Para calcular la varianza genética tendría que de la F2, de la varianza de la F2, restarle el estimado de la varianza ambiental, con lo cual obtendría un estimado de la varianza genética. Con esas dos estimaciones puedo calcular la heredabilidad en sentido amplio. Debemos recordar que la variación genética se compone de la variación aditiva, la variación de dominancia y la variación debida a efectos epistáticos o interacción interalélica. De ellas, la variación debida a efectos aditivos es la que es fijable por selección, dado que resulta del efecto acumulativo de todos los genes que influye en un carácter cuantitativo. Es la parte fijable por selección y la otra parte, la varianza debida a dominancia e interacción interalélica, no se puede fijar por selección porque sus relaciones cambian tras las generaciones de reproducción sexual en especies diploides. Si es factible calcular la varianza aditiva para un determinado carácter en una población dada, se puede estimar lo que se conoce como heredabilidad en sentido estricto, que es ya la relación entre la varianza aditiva, o sea, lo que es fijable por selección, y la varianza fenotípica. Como la varianza aditiva es una parte de la variación genética total, este componente va a ser menor a la varianza genética total calculada como vimos antes. Por lo tanto, siempre la heredabilidad en sentido estricto es menor a la heredabilidad en sentido amplio para el mismo carácter y en la misma población. Existen diferentes metodologías para estimar la heredabilidad, tanto en sentido amplio como en sentido estricto, y dependen de la población y del tipo de progenies que dispongamos o que podemos obtener a partir de ella. Una forma es estimarla mediante los componentes de varianza a partir de una ANOVA, evaluando el parecido entre padres e hijos a través de la regresión y o correlación,
estimando la respuesta a la selección y analizando diseños de cruzas experimentales que permiten estimar distintos componentes genéticos y ambientales. Son denominados diseños de apareamiento. La estimación mediante componentes de varianza consiste en calcular las varianzas genéticas y ambientales a partir de los cuadrados medios de una ANAVA. Hay que recordar que los cuadrados medios de un análisis de varianza son los estimadores de varianza. Según el material que analizamos, es necesario discriminar dónde existe la variación y a qué tipo pertenece, ambiental, genética o ambas. Empezaremos por un caso simple, basándonos en un experimento en un solo ambiente. Supongamos que tenemos un ensayo dispuesto a campo en el cual comparamos líneas puras que pueden ser, por ejemplo, de trigo, soja o garbanzo, es decir, especies autógamas. Nosotros sabemos que, por lo que hemos venido estudiando, que estos son individuos completamente homocigotas y dentro de cada línea pura la única variación posible entre los individuos que la componen es la variación ambiental, dado que son genotipos idénticos genéticamente. Pero la variación observable para un carácter cuantitativo entre diferentes líneas puras que están en el ensayo, ya allí se puede estimar una variación fenotípica, es decir, una variación, además de ambiental, genética, dado que son diferentes cultivares o líneas puras. Si analizamos los datos tomados sobre un carácter cuantitativo cualquiera en líneas puras dispuestas en un experimento y lo llevamos a un análisis de varianza, vamos a tener que podemos estimar la variación que hay entre las líneas y dentro de las líneas, o lo que se llama el error. La variación entre las líneas, como habíamos dicho, es una variación que incluye tanto los componentes genéticos como ambientales. Por lo tanto, sería la variación fenotípica. Pero dentro de las líneas, dado que los individuos son completamente homocigotas, lo que se va a estimar es una varianza debido a la influencia ambiental. Entonces, si yo estimo el cuadrado medio entre tratamientos, en este caso líneas puras, voy a tener una variación fenotípica. Si le resto el estimado del cuadrado medio dentro, que es una estimación de la varianza ambiental, y lo divido por el número de repeticiones del ensayo, es decir, la cantidad de veces que yo he tomado las observaciones, voy a tener una estimación de la varianza genética. Si tengo la varianza genética y la varianza fenotípica también ya dispongo de ella, puedo calcular la heredabilidad en sentido amplio a través de un análisis simple utilizando los cuadrados medios de una ANOVA, que son los estimadores de varianza.